Shabbat Shalom a los que nos ven por YouTube. Esta semana, aunque sí tenemos porción, tenemos para allá y para los que le gustan seguirla, seguirla o leerla, es Ahareimot y va desde Levíticos 16:1 a 18:30. Nosotros no vamos a ver en este caso la porción porque, si se acuerdan, la reunión pasada, el Shabbat pasado, estuvimos hablando acerca de lo que Yeshua hizo en la cruz, antes de llegar a la cruz y incluso cuando estaba llegando a la cruz, con lo cual hoy vamos a ver Camino a la Cruz parte 2. Y si no recuerdan, la vez pasada llegamos hasta el momento previo a la crucifixión, justo antes de que lo crucifiquen a Yeshua. Allí llegamos. Entonces, si se acuerdan, tomamos como base el libro de Marcos, capítulo 15, que nos habla sobre todo esto. Y vamos a leer para comenzar Marcos 15:23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y también Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y recuerdo que este pasaje en el cristianismo era muy utilizado y decían que este vino mezclado con mirra era una especie de calmante que hacía que Yeshua no sintiera todo el dolor que iba a sufrir, ¿no? De ser crucificado, bueno, ya había sido azotado, pero de ser crucificado, de tener los clavos en sus manos y en sus pies. Y el cristianismo dice esto. Y yo no voy a decir que esto sea algo equivocado, pero es algo que se queda a mitad de camino. Porque como vimos, si puedes buscar Lucas 23:36 también, lo que le dieron a beber no era vino, sino que era vinagre mezclado con mirra. Y como vemos aquí que él dice que no lo tomó. 23:36. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Ahí vemos, ¿no? Que decía que lo escarnecían, o sea que le querían hacer algo malo a Yeshua y le querían dar este vinagre. Entonces, como dije, aparte de que esta mezcla podía tener algún efecto analgésico de calmar dolores, hay algo más que el cristianismo no se dio cuenta por, como decimos muchas veces, el desconocimiento que tienen de la Torá, el desconocimiento que tienen del Antiguo Testamento. Y si se recuerdan que Yeshua era el cordero de ¿qué? Cordero de Pesaj, de Pascua. O sea que cuando él estaba siendo sacrificado, iba a comenzar la fiesta Se sacrificaba ahora el cordero. Y la fiesta de Pascua está acompañada de otra celebración, otro Moed, otra fiesta, que no sé si se acuerdan cuál es. ¿Qué hacemos? ¿Cómo son los panes que comemos en Pesaj? Sin levadura. O sea, al mismo momento que se celebra la cena de Pesaj, comienza la fiesta que es conocida como panes sin levadura, donde la Torá nos dice que durante 7 días tenemos que comer panes sin levadura. Y si vos podés buscar Éxodo 13:7, porque me pueden decir, y bueno, ¿qué tiene que ver la fiesta de panes sin levadura con lo que estamos viendo aquí de que Yeshua no quiso beber vinagre en la cruz? Y vamos a ver cómo esto tiene algo que ver y nos trae luz. ¿Éxodo 13 cuánto? 7. Pero por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, aquí vemos que habla que no tiene que haber pan con levadura, pero dice también que no tiene que haber nada leudado, ¿no? Y aquí la palabra pan sin levadura es la palabra hametz, que quiere decir eso, pan sin levadura. Pero también nos habla de leudado, lo cual la palabra en hebreo es seor,
que quiere decir cualquier cosa que esté leudada o en descomposición. Y si sabemos, el vinagre, ¿qué es? Una descomposición. Una descomposición de la uva. Entonces, aquí Yeshua no solo que no quiso tomar de esta bebida porque servía como un analgésico, sino que él no lo quiso hacer porque no quiso que este vinagre, que esto corrompido, que es lo que quiere, lo que simboliza la levadura. Por algo lo escarneaban, porque los soldados sabían que ellos no hacían eso en esa fiesta. Exactamente. Era una forma de tentarlo, Yeshua, para ver si él decía, bueno, voy a sufrir menos con esto, pero también voy a estar rompiendo un mandamiento, ¿no? Pero vemos que, dice, si puedes buscar Mateo 27:34, vemos que él no quiso participar de esto. Pero sin embargo, alguno que conoce mucho de las escrituras me puede decir, pero en Mateo 27:34 dice que él probó. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Ahí vemos que dice que él lo probó. Entonces podemos decir, si alguien prueba algo, quiere decir que, o sea, que lo puso en la boca, o sea, lo tiene que haber probado. Y al haberlo probado ya hubiera roto el mandamiento, ¿no? Pero entendamos que la palabra original en que fue escrito en griego este versículo es... ¿La palabra para probado? Sí, probado. Cuando está hablando de probar algo, es la palabra geomai, que también se puede traducir como saber algo. O sea que él no fue que ingirió esto para probarlo, sino que él sabía que eso tenía vinagre, aún sin probarlo. Porque... es cuando es como tener una copa de algún jugo o lo que sea y sabemos que está en descomposición. Sí, o sea, Yeshua era Elohim, era Dios, él sabía todas las cosas y sabía que eso no... Él conocía, él tenía el conocimiento de que eso no lo iba a comer, no necesitaba olerlo o a ver, que dijera, bueno, arrimámelo que voy a ver qué es. No, él conocía todas las cosas. Esta palabra también se utilizó en Mateo 16:28, si puede buscar. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí vemos que esta palabra geumai también es la misma que dice aquí, no gustarán. Y acá está hablando de comer o de probar algo, no. Sino que no experimentarán o no sabrán lo que es la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en su reino. Y en Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí la palabra bebió, que es lo que Yeshua tendría que haber hecho para probar ese vinagre mezclado con mirra, es eipen, que no es la misma palabra que vimos que se utilizó en Marcos. Entonces, ¿por qué? En Mateo, perdón. ¿Por qué? Porque él no probó de esto, sino que él sabía lo que tenía el contenido y no lo probó para no... No lo bebió. Sí, no lo bebió, para no contaminarse con eso que en esa fecha no se podía. Y vemos que en el versículo 24 de Marcos 15, Marcos 15:24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Algo que, para entender esto, podemos entenderlo literal, como estudiamos la otra vez, ¿no? Que toda la palabra, toda la escritura tiene diferentes niveles de interpretación. Hay un nivel que literalmente los soldados agarraron las vestiduras de Yeshua, lo que él tenía su ropa, digamos, y la rompieron y la repartieron entre sí, ¿no? Todos sabemos esto. Pero en un sentido más espiritual, más profundo acerca de esto, tenemos que pensar a qué se hace referencia cuando habla aquí que se repartieron sus vestiduras. Y para eso vamos a ir al principio de todo, en Génesis, en Bereshit, capítulo 2. Si se recuerdan, 2.25, Génesis 2.25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Para entender un poquito de lo que vamos a hablar, o de las vestiduras, tenemos que entender que al principio Yahweh, nuestro Padre, creó a Adán y a Eva, el primer hombre y a la primera mujer. Ellos no tenían ropa, estaban desnudos. Pero ¿qué pasaba? Ellos eran seres de luz. Como ellos nunca habían conocido la maldad, nunca habían pecado,
un poco de esa gloria que Yahweh tenía, se las pasó a ellos en el momento de la creación. Cuando Él insufló, cuando sopló espíritu en ellos, un poco de su gloria pasó. Entonces, ellos eran seres resplandecientes, seres de luz. Y no precisaban estar vestidos. Sin embargo, sabemos por Génesis, a ver si es 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la luz que tenían sobre sí y vieron su desnudez. Vieron lo que realmente ellos eran. Entonces, vemos que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Trataron de agarrar lo primero que tenían a la mano, digamos, lo que tenían más cerca, que muchos piensan que el fruto que comió era higo, porque aquí dice que usan hojas de higuera. No estoy afirmando eso, pero muchas personas se apoyan en eso para decir que el fruto que comieron fue un higo, no una manzana, porque en ningún lado dice que una manzana, solo en las películas y los católicos dicen que fue una manzana. Pero vemos que ellos tenían lo primero que tenían a la mano, agarraron para taparse, para ponerse y tapar esa desnudez. Pero espiritualmente ellos, ¿qué estaban queriendo hacer? Tapar su pecado. Estaban queriendo tapar su pecado y también estaban queriendo volver a como eran antes. Que no, o sea, tener eso que no los dejaba ver su desnudez. Y eso es lo que hace la religión. La palabra religión, que muchas personas no les gusta utilizarla, muchas personas dicen, yo no sigo ninguna religión, la religión es mala. En realidad lo que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir, o sea, volver a estar con Dios. ¿Por qué? Porque al momento de que Adán y Eva vieron que estaban desnudos, supieron, y Yahweh mismo le dijo, que se había terminado esto. Se había terminado esa comunión que teníamos. En Génesis 3:21, ¿qué nos dice? Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí vemos que, aunque no lo dice directamente la escritura, no sirvió nada esas túnicas que le hicieron de piel, de hojas. ¿Por qué? Porque hay un intento en el corazón del hombre de volver hacia Dios, de volver a las cosas de Dios. Pero ¿cómo es esa forma de volver? La forma de volver son las diferentes religiones y haciendo cosas de fuerza humana o de inteligencia o de conocimiento. Y esa no es una forma de conectarnos con el Creador. No podemos hacer nada por nuestras fuerzas que nos vuelva a conectar con Él. Como vimos aquí, ellos intentaron a su manera, cosieron hojas de higuera, pero eso no sirvió. Yahweh tuvo que hacer un sacrificio de un animal para poder tapar al hombre. Obviamente que ese sacrificio representaba el sacrificio que Yeshua hizo en la cruz por nosotros. Y esas hojas de higuera representan a las diferentes religiones que hay alrededor del mundo, que son una forma de tratar de acercarse a Dios. Pero si esa religión no está totalmente basada en las escrituras, no nos sirve de nada. Como las hojas se marchitan. Exactamente. Se marchitan, se mueren y no sirven de nada. Sabemos también que la sangre de Yeshua nos cubre, nos limpia de todo pecado. Pero, aunque seamos limpios, seamos cubiertos, no volvemos a ser esos seres de luz. Sino que cuando el Padre, cuando Yahweh nos ve cubierto con esa sangre, con la sangre de su Hijo, y nos ve limpio. Pero no llegamos a ser luz, sino que en un futuro, cuando Yeshua vuelva, ahí vamos a volver a ser de luz. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Aquí vemos que dice que en un futuro, no sabemos cuándo, dice la escritura del día y la hora que nadie sabe, y aunque va a parecer loco esto que voy a decir, es un día específico de ese día, y es el día de Yom Teruah, el día del toque de las trompetas, solamente que nadie sabe el día exacto y la hora exacta que va a ser Yom Teruah. ¿Por qué? Porque
Yom Teruah, el día de las trompetas, es el único día que empieza con la luna nueva. Y hasta no ser vista, la única fiesta que empieza con la luna nueva. Y hasta no ser vista la luna nueva en Israel, no sabemos qué día va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que astronómicamente se dice, bueno, podemos saber más o menos cuándo se va a ver la luna, ¿no? Porque está el calendario lunar, se llama. Vamos a suponer que ahora, no sé, cualquier fecha, el 13 de agosto va a ser luna nueva y allí sería Yom Teruah. Pero ¿y qué pasa si la luna no se ve? Si está nublado. Nadie puede decir que realmente sea la fiesta. Entonces es el día y la hora que nadie sabe. Porque cuando pasa esto, que los testigos están mirando la luna en Israel y no la ven porque o bien porque no está, o bien porque esté nublado, se pasa para el otro día. Entonces nunca podemos tener realmente certeza de qué día va a ser. Por eso Yom Teruah, la fiesta de Yom Teruah que celebramos aquí todos los años, en la fiesta de las trompetas, es el día y la hora que nadie sabe. Entonces, y aparte las escrituras dice que al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y en qué momento se tocará la trompeta? En la fiesta de las trompetas. Entonces, en ese momento, cuando Yeshua vuelva, no sabemos si va a ser este año, si no va a ser el próximo, cuándo va a ser, pero allí dice que lo que estemos viviendo, los que creamos en Él, los que tengamos fe en Él, los que guardemos sus mandamientos, vamos a ser arrebatados. Y que dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Y allí, en ese momento, no sabemos si vamos a tener la misma luz que teníamos antes, no sabemos si vamos a tener menos luz, pero vamos a ser transformados y vamos a ser seres de luz. Entonces, lo primero que tenemos que dejar sentado es que no hay nada que el hombre pueda hacer por sus fuerzas para ser salvo o para acercarse a Dios. Solo mediante el sacrificio de Yeshua, de su muerte y su resurrección y la fe en Él tenemos, somos nombrados dignos o fieles. Pero después de eso, para confirmar que realmente hemos creído, sí hay algo que podemos hacer. ¿Y qué es eso? Lo que podemos o lo que debemos hacer. Guardar la Torah, guardar los mandamientos. Lo que nosotros, la manera para... Porque vamos a decirlo así, vamos a bajarlo, ¿no?, a tierra. Para comenzar la relación con nuestro Dios, lo que tenemos que hacer es creer en Yeshua. Solamente eso. No nos pide nada más, no nos pide hacer un sacrificio, no nos pide dejar de comer, no nos pide ir de rodillas caminando hasta cierto lugar, como lo hacen los católicos, no nos pide nada, solo la fe. Pero ese es el comienzo de la relación. Para que la relación con nuestro Padre a través de Yeshua se desarrolle, nosotros tenemos que guardar los mandamientos. Porque es a través de ellos que demostramos nuestro amor. No es a través de obras que pueda inventar yo o pueda inventar algún supuesto iluminado. Y eso lo vemos que lo dice en Deuteronomio 8:4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aquí vemos que, aparte de lo literal de la escritura, que es que los israelitas vivieron un milagro, que era que su ropa pasaron 40 años. Imagínense que yo tengo ropa de hace bastantes años, ¿no? Porque la cuido, está en un placar, no la uso todos los días, ¿no? Pero ¿cuánto puede durar una ropa? 10 años, vamos a suponer, ¿no? Y ya se empieza a desteñir. ¿Y en el campo? Imagínense ellos que no tenían dónde guardar la ropa. Que no tenían como nosotros, que tenemos, yo que sé, algunos tendrán 2 o 3 camisas, 2 o 3 camisetas, algunos tendrán 10, no sé, depende de la persona, ¿no? Pero hay personas que tienen mucha ropa y personas que tienen poca. No usamos todos los días la misma ropa, ¿no? Pero sin embargo ellos en el desierto no era así, no tenían 10 camisas para ponerse, que usaban una luna, el otro martes no. No sé si tendrían dos túnicas o 3, porque obviamente cuando la lavaban no iban a quedar desnudos, no tenían que tener algo para cambiarse. Pero imagínense, esa ropa durante 40 años no sufrió desgaste. El sol no le sacó el color. ¿Cómo Yahweh hizo un milagro en eso? Pero eso es lo literal, como digo, pero también en la parte espiritual, ¿a qué nos está haciendo referencia aquí? Si decimos que la vestidura representa la religión, aquí las vestiduras representaban la Torá, los mandamientos que Yahweh había dado. Y que estos no sufrían desgaste,
no se podían corroer, digamos, porque eran dados de parte de Yahweh. Entonces vemos que, si le quieren decir así, la verdadera religión sería la fe en Yeshua y seguir los mandamientos de la Torá. Pero me pueden decir, bueno, ¿y por qué el mundo gentil o la mayoría de las iglesias, ya sean católicas, evangélicas, pentecostales, no creen esto? ¿Por qué, si bien todos se puede decir que se apoyan en el sacrificio de Yeshua, no todos te dicen que hay que guardar el Shabbat? No todos te dicen que hay que celebrar la fiesta. ¿Por qué? Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 15, versículo 24. ¿Por qué? Ya lo leímos ese versículo. Porque los gentiles aquí están representados en estos soldados. ¿Qué hicieron con las ropas de Yeshua? ¿Qué hicieron con, vamos a decirlo así, con la verdadera religión? ¿Qué hicieron con la verdadera forma de volver al Padre? Y la repartieron, no sé, como querían ellos. Y se repartieron entre sí su vestido y echaron suerte sobre ella para ver qué llevaría cada uno. La mayoría de los gentiles representados en las iglesias cristianas evangélicas, ¿qué hicieron? Cercenaron la ropa, cercenaron la Torá, cercenaron la Biblia. Dijeron, no, acá vamos a hacer una división. Acá a ver si ven ahí, esto es lo viejo y esto es lo nuevo. Esto viejo no sirve más, porque si es viejo no sirve más, vamos a ir con lo nuevo. Desecharon una parte, la cortaron como hicieron estos soldados. Dijeron, a ver, vamos a romper, esto era para los judíos y esto es para nosotros. Cuando hay muchos que dicen, esta hoja había que arrancarla de las Biblias. ¿Por qué? Porque la Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola, no tiene algo para antes y algo para ahora. Todo lo que fue, será, dice en Eclesiastés. Y lo que ha de ser, ya pasó. O sea, toda la escritura, también dice, es inspirada por Elohim, por Dios. Útil para toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos tomar una parte como hace la iglesia cristiana y dejar otra parte para después decir. Puedes buscar Juan 19, 23, 24. Porque ahí es donde caemos en una religión falsa. En tomar lo que nos conviene. Y en decir, bueno, esta parte me sirve, esta parte no, esta parte sí porque tal cosa, esta parte no porque tal otra. Y vemos un ejemplo muy común en esto es el diezmo. La mayoría de las iglesias evangélicas que dicen que el Antiguo Testamento era para antes, que era para los judíos, pero piden el diezmo o no. Piden el diezmo, ¿no? Entonces, si hay que decirle, si el Antiguo Testamento era para antes o para los judíos, ¿por qué piden el diezmo? Si el diezmo está en el Antiguo Testamento, era para los levitas, había que llevarlo al templo. Pero no, te empiezan a dar un montón de vueltas, a tratar de explicarte por qué piden el diezmo. O sea, pónganse de acuerdo. ¿Lo creemos o no creemos? Sí, pero ahí vemos que no, que ellos, ¿qué hicieron? Hicieron como los soldados, arrancaron un pedazo y dijo, ay, este pedazo del diezmo nos sirve a nosotros, porque ¿de dónde vamos a sacar plata para mantener la iglesia? Vamos a sacar este pedazo del diezmo, aunque es del Antiguo Testamento, lo vamos a poner que nos sirve a nosotros. Y usan unos versículos que Yeshua habló del diezmo y un montón de cosas para decir que hay que diezmar. Y en Juan 19, 23 y 24, la misma, o sea, la comparación que vamos a hacer con lo que dice. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumplieran las escrituras que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahí vemos que nos da un poco más de luz. Dice que la partieron en 4 pedazos. Y podemos también llevar a eso que tal vez podemos pensar que hay 4 religiones principales en el mundo. Le dejo como tarea que investiguen cuáles son esas 4 religiones principales. Pero hay, vamos a decir, hay muchísimas, sabemos que hay muchísimas religiones, ¿no? Hay muchísimas formas que la gente ha inventado para que podamos llegar a Dios. El otro día le contaba a mi esposa que estaba mirando un video de un monje o un sacerdote ruso, que tal vez alguno le haya escuchado nombrar, que Rasputín
se llamaba. Y él conoció una religión que fue la que más le gustó, porque era la que más se acomodaba a sus deseos, digamos, donde en esa religión lo que hacían era todo lo que eran para acercarse a Dios o para que Dios se manifieste en las personas. Ellos decían, estas personas decían eso, ¿no? Que en vez de negarse a uno mismo, o sea, negar a sus deseos, a sus apetitos, lo que había que hacer era todo lo contrario. Había que satisfacer todos los deseos para poder llegar a Dios. Una locura, ¿no? Pero entonces hacían orgías, hacían comilonas, todo para satisfacer los deseos. Cuanto más una persona satisfacía sus deseos, más podía acercarse a Dios, según ellos. Entonces este Rasputín, que era un degenerado bárbaro, le gustó esa religión y se metió allí. Pero vemos que hay un montón de religiones que, hay algunos que empezaron a disvariar y empezaron a adaptar a lo que eran sus deseos, las religiones, y hacer lo que ellos querían. Pero esto nada más alejado de las escrituras. Pero vemos, como vimos allí, que partieron en cuatro las vestiduras representando esta religión, religar a las personas con Yahweh, que podemos decir que son estas cuatro religiones particulares. Vamos a seguir un poquito más adelante. En el versículo 27, Marcos. sí. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Vemos aquí que nos dice que Yeshua no fue crucificado solo, sino que fue crucificado con 2 personas más. Y dice acerca de estas personas, nos dice algo que tal vez confunde a muchas personas, o tal vez ni siquiera lo confunden, lo toman como que algo es así y realmente están muy equivocados. En Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, pero ahí no lo leíste como está la Reina Valera. De trampa. Dice trampa. Como vemos aquí, en el versículo 43 dice, no voy a hacer trampa como allá, y dice, Yeshua les dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tiene puntos ni comas. Entonces muchas personas dicen aquí, bueno, esta persona se arrepintió, le dijo a Yeshua, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento fue salvo y fue trasladado cuando murió al paraíso. Pero hay algo muy importante, que Yeshua dice estarás conmigo, ¿no? Entonces yo le pregunto, Yeshua cuando murió, ¿a dónde fue? Al Seol. Al Seol. Descendió. Dice que él descendió a las profundidades de la tierra. Si puedes buscar en Mateo 12:40. Entonces, ¿cómo es posible que le dijo al que estaba crucificado de él que estarás conmigo hoy, que estarás hoy conmigo en el paraíso, si él no estaba en el paraíso? Si Yeshua no fue al paraíso, sino que descendió a las profundidades. Y vemos que esto lo dice aquí en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí vemos que Yeshua dice que iba a estar en lo profundo 3 días y 3 noches muerto y bajó a las profundidades. Entonces me puede decir, bueno, ¿y cómo entonces le dijo acá que iba a estar con él? Que ese día iba a estar con él. Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El problema es que en el idioma que fue escrito originalmente esto, en el griego no tiene puntos ni comas. Nosotros tenemos que leer y tener la habilidad, o la persona que traduce,
la habilidad de darnos cuenta dónde se ponen los puntos o las Claro, comas. acá está todo seguido. Acá está todo seguido, sí. Entonces el texto sería correcto leerlo así: de cierto te digo hoy, el día de hoy, que estarás conmigo en el paraíso. No era que hoy iba a estar, que ese día iba a estar con el paraíso, sino que ese día le estaba diciendo: mirá que vas a estar conmigo en el paraíso, por lo que tus palabras dijeron, vas a estar con nosotros en el paraíso. Entonces podemos pensar, ¿no? Dice que va a estar en el paraíso. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué nos dice que va a estar en el paraíso, no? Porque según lo que entendemos, nosotros cuando morimos no vamos a un lugar celestial, sino que ¿qué dice? Que vamos al sepulcro, al Seol. Cuando las personas mueren, quedan en un descanso. No es como el cristianismo dice: ah, sí, fulanito está muerto, está mirando allá del cielo, pedile que te ayude. No, las personas duermen, están durmiendo y están esperando al día que Yeshua venga y que sea el juicio. Entonces, aquí cuando habla de la palabra paraíso, viene del griego paradeisos, que hace referencia a un lugar de felicidad o a un bosque. Está haciendo referencia al Edén, o a un lugar que en un futuro va a ser la tierra, pero nueva, y va a haber un lugar de felicidad. No se está hablando de que vamos a ir al cielo. Entonces vamos a seguir un poquito más analizando en Marcos. Dice en el versículo 42, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vemos que aquí dice que después que Yeshua fue crucificado, murió, dice que viene la víspera del día de reposo. O sea, las personas piensan que el día de reposo obviamente es un Shabbat, pero aquí no está haciendo referencia al día de reposo semanal, sino que recuerden que en las fiestas también hay días de reposo, que son otros, que caen otros días. ¿Por qué? Porque de aquí es donde sale la enseñanza que el catolicismo da, que dice que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo. Si ustedes hacen la cuenta, de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. No llegan. Porque, claro, si contamos viernes a domingo decimos sí, pero no se cuentan así los días. Sí, porque él murió, digamos, si se murió un viernes, estuvo el viernes de noche, ¿no? Una noche. El sábado de mañana, de día, un día. El sábado de noche, 2 noches y un día. El domingo resucitó. Nos llegamos a una noche, ¿no? Nos falta una noche. Entonces aquí cuando está hablando del día de reposo, en Éxodo 12, 16, si puedes buscar, como digo muchas veces, y nos pasaba a nosotros en otro tiempo, no entendemos porque desconocemos el principio del libro. Es como mirar una película y empezamos por el final, ¿no? No vamos a entender nada. Entonces muchas veces queríamos entender el Nuevo Testamento y si no sabíamos ni el principio, ni el Antiguo Testamento. El primer día, o sea, de panes y levadura. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra haréis en ello, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. O sea, hoy vendría a ser, hoy terminamos, no, ya habían terminado la semana pasada. Panes y levadura. Ahí vemos que hay un día de reposo especial. ¿Por qué? Porque las fiestas, muchas de ellas están acompañadas de un día de reposo, de un día en que no se trabaja. Entonces aquí, cuando era la preparación, no era la preparación del Shabbat semanal, o sea, no era que era viernes a la noche, sino que lo que pensamos nosotros que era un miércoles. Era el principio de la fiesta de panes sin levadura y era un miércoles. Y Yeshua muere un miércoles de noche y resucita, no como dice la Iglesia Católica un domingo, sino que resucita al término de un Shabbat, justo en el momento que el Shabbat estaba terminando. Dice aquí en Marcos 16:1,
vemos que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces muchos pueden decir, bueno, viste, ahí dice cuando terminó el día de reposo. Pero aquí dice cuando terminó el día de reposo que ellas fueron a comprar. ¿Por qué? Porque no se podía comprar en el día de reposo. Pero ¿qué pasa? Y dice, y muy de mañana, la primera hora, el primer día de la semana vieron el sepulcro y ya había salido el sol. O sea, fueron. El domingo muy de mañana fueron a ver a Yeshua. Pero él ya había resucitado. O sea que el sábado a la tarde, antes que empezara, antes que cayera del todo el sol, Yeshua resucitó en ese momento. Y cuando María Magdalena y la otra María fueron, el domingo muy de mañana, Yeshua ya no estaba. ¿Por qué? Porque él había resucitado el Shabbat al terminar. Y dice en el 16:13, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Este versículo es un versículo que nuestra fe depende de él. O sea, si nosotros creemos realmente en estas palabras, si realmente creemos que cuando María y cuando las dos Marías fueron a visitar, a ver a Yeshua, y él no estaba, si realmente creemos que Yeshua resucitó, es que podemos ser salvos. Por eso es algo simple, pero es algo muy importante. Creer que Yeshua, que era Elohim, era Dios hecho carne, murió por nuestros pecados. Pero no tan solo murió, sino que cargó en la cruz nuestros pecados y al tercer día resucitó por nosotros. Algo que nadie puede hacer ni ha hecho. Resucitar, que una persona esté muerta y resucite varios días. Esa es la base para nuestra fe. Y después de allí podemos seguir desarrollándola, como vimos, a través de guardar los mandamientos. Y esto era lo que tenía para compartir el día de hoy. Amén. Shalom.